Los objetivos de la primera plática va a ser describir la magnitud del riesgo de cáncer colorectal en la enfermedad inflamatoria y describir los factores de riesgo de cáncer colorectal en esta enfermedad. La asociación del cáncer colorectal y la enfermedad inflamatoria se ha descrito desde hace mucho tiempo. Este es un artículo, fue el primer artículo que se publicó en el cual se describió la asociación, y era específicamente con colitis ulcerativa. El riesgo de cáncer en pacientes con enfermedad intestinal es significativo, es 2 a 6 veces mayor que en la población general. Y en general los pacientes se presentan con un promedio de 7 a 8 años menores de edad en comparación a la población general. Hay un cierto argumento de que si es que hay aumento de enfermedad de cáncer de colon en enfermedad de Crohn también, y ahora voy a mostrar también un poco de la información. ¿Cuáles son los factores de la enfermedad de Crohn? Hubieron 3 estudios en el 91, en el 85 y en el 88, en los cuales realmente era población generacional y habían demostrado o sugerían que no había aumento de riesgo. Sin embargo, hay estudios más recientes que enseñan que el aumento de riesgo es significativo, llega a ser hasta 20 veces mayor que en la población general. Los factores de riesgo para enfermedad de Crohn es colitis extensa, los pacientes que tienen fístula anal, los pacientes mayores de 40 años, los pacientes que han tenido estenosis y los pacientes que han tenido una duración de la enfermedad por más de 10 años. El cáncer colorectal en pacientes con enfermedad intestinal es muy importante porque es responsable de aproximadamente el 15% de las muertes anuales en estos pacientes. En la colitis ulcerosa, 1 de cada 6 pacientes pueden presentar cáncer de colon, y en la enfermedad de Crohn se estima que es 1 de cada 12 pacientes. Para prevenir el cáncer colorectal es muy importante identificar cuáles son los factores de riesgo, y de tal manera hay algunos que son modificables, otros que no son modificables, pero por lo menos si es que se define cuál es la población de más alto riesgo, entonces esta población se puede hacer un tamizaje más extenso. Para desarrollar las estrategias de prevención, idealmente hay que detectar las lesiones precancerosas cuando son todavía resecables, y para eso hay que mejorar esquemas y métodos de detección. Es muy importante la interpretación de los hallazgos endoscópicos y de los hallazgos de patología. Uno de los problemas importantes en enfermedad inflamatoria y displasia es que el acuerdo entre los patólogos de cuál es la displasia de bajo grado o alto grado en las mismas biopsias no es muy exacto. Ahora voy a revisar los factores de riesgo de cáncer colorectal. En cuanto a la duración de enfermedad, inicialmente los primeros estudios de St. Mark's habían sugerido que el riesgo aumentaba y llegaba a ser inclusive hasta un 30% después de 10 años de tener la enfermedad, lo cual realmente no es las cifras que vemos actualmente. Los estudios más recientes sí enseñan que existe un aumento que es significativo. En términos generales, empieza después de 8 a 10 años de tener la enfermedad, y se calcula que es 0.5 a 1% de riesgo anual, de aumento de riesgo anual. La edad de diagnóstico de la enfermedad inflamatoria es un factor importante. Este es un estudio basado del sistema de registro civil danés, en donde vieron, de acuerdo a la edad de presentación, cuál era el riesgo de colitis ulcerativa y el riesgo de enfermedad de Crohn, y se ve que el riesgo aumenta progresivamente, disminuye progresivamente de acuerdo a la edad del diagnóstico. Los pacientes que se diagnostican a edad muy temprana tienen un riesgo que es mucho más elevado comparado a los pacientes que se diagnostican en edad más avanzada, y alrededor en la década de los 40 a los 50 años,
el riesgo en general es similar a la población general cuando el paciente se presenta a esa edad. Ahora, esto es algo que es muy importante porque estas cifras son de cuando había una presentación de la enfermedad muy alta en pacientes jóvenes y un pico mucho menor en pacientes de más alta edad. Ahora estamos viendo que hay una presentación que es casi bimodal en pacientes jóvenes y después de los 60 años es significativo, y como la expectativa de vida ha aumentado, habrá que ver qué es lo que sucede con estos pacientes. En cuanto a la colangitis esclerosante primaria, este es uno de los factores más importantes. El registro sueco de cáncer demostró un riesgo acumulativo en pacientes con colangitis esclerosante del 16% a 10 años. Y lo que también demostró es que el riesgo depende de si se diagnostica primero la colangitis esclerosante o se diagnostica primero la enfermedad inflamatoria. Hay pacientes que presentan inicialmente con colangitis esclerosante y la colonoscopia con biopsias es normal, y hay pacientes que se presentan primero con síntomas y signos y diagnóstico de colitis ulcerativa, y después se diagnostica la colangitis esclerosante. Cuando el diagnóstico de la colangitis esclerosante es realizado antes del diagnóstico de la colitis ulcerosa, el riesgo es aproximadamente 16% a 10 años, pero cuando la colangitis esclerosante se realiza después de la presentación de la enfermedad inflamatoria, el riesgo es mayor. Es importante también mencionar que el riesgo no disminuye cuando el paciente se le hace trasplante hepático en los pacientes que desarrollan que tiene indicaciones para trasplante por colangitis esclerosante. Este es el riesgo, demuestra cuáles son la incidencia acumulada en pacientes que tienen colangitis esclerosante y colangitis ulcerosa, comparado con pacientes que únicamente tienen colangitis ulcerosa, y como ven es mucho más alto el riesgo en aquellos pacientes que tienen colangitis esclerosante, y es más frecuente que se presente en el cáncer del colon derecho que en el colon izquierdo. En cuanto a la severidad de la inflamación, se ha visto que los pacientes que tienen inflamación crónica activa tienen mayor riesgo de desarrollar cáncer de colon comparado a los pacientes que tienen enfermedad mejor controlada. Uno de los argumentos que hay para la disminución actual del riesgo que se ha visto del riesgo de cáncer de colon en pacientes con enfermedad inflamatoria es que los medicamentos que tenemos actualmente son más efectivos en disminuir la inflamación y controlarla. Sin embargo, aún no hay datos muy fuertes que demuestren que el uso de biológicos, por ejemplo, disminuyan en forma significativa el riesgo de cáncer de colon. La historia familiar es uno de los factores muy importantes que aumentan el cáncer, el riesgo, y estos pacientes hay que tener vigilancia más cercana. El paciente que tiene historia personal de cáncer colorectal tiene un riesgo aumentado de 5.88, y el paciente que tiene historia de adenomas, aunque sean esporádicos, también tiene mayor aumento de riesgo comparado que pacientes con colitis ulcerativa que nunca han tenido adenomas esporádicos. Es interesante que existe todavía una variabilidad geográfica en el riesgo de cáncer de colon. En los reportes de Estados Unidos y el Reino Unido es 4 a 5 casos por 1.000 personas año, y en los países escandinavos es mucho menor. No se sabe cuál es la razón de esta variabilidad. ¿Cuáles son las intervenciones que podemos hacer para disminuir el riesgo de cáncer de colon? Existen factores modificables que son muy pocos, que podrían ser nada más el controlar la inflamación, y para disminuir el riesgo de mortalidad por cáncer de colon es el estar en un programa de tamizaje adecuado. Se ha visto si hay algo de quimoprofilaxis que pueda disminuir el riesgo, así como qué impacto tiene la vigilancia en disminuir el riesgo de cáncer de colon.
En cuanto a quimioprofilaxis, la mesalamina ha dado resultados inconsistentes. Hay estudios que demuestran que disminuye un poco, otros que no tienen ninguna influencia, y realmente no depende de cuál sea el medicamento que se use, cuál sea el compuesto de mesalamina que se utilice. En cuanto a los anticuerpos monoclonales, la información es muy poca. El ácido ursodeoxicólico, hubo una temporada en que se estaba administrando a dosis muy altas y de hecho eso demostró que aumentaba el riesgo de cáncer de colon en pacientes que tienen colangitis esclerosante. A dosis más bajas no aumenta el riesgo, pero tampoco parece tener gran efecto en la historia natural de la colangitis esclerosante. El ácido fólico probablemente disminuye el riesgo de cáncer, es muy debatible, sin embargo, ácido fólico es barato y no tiene efectos tóxicos. Ahora, ¿en qué es lo que no se ha demostrado eficacia o qué está contraindicado para disminuir el riesgo? Los antioxidantes, que se promueven mucho, las vitaminas A, C, E, beta-carotenos y selenio, realmente no hay ningún estudio que demuestre beneficio. Los antiinflamatorios no esteroideos en algunas poblaciones disminuye el riesgo de cáncer de colon, pero en enfermedad inflamatoria están contraindicados porque pueden causar exacerbaciones, entonces no es algo que sea una opción para estos pacientes. ¿Cómo disminuimos el riesgo de mortalidad? Los principios generales de vigilancia es que es una táctica para la detección temprana de una enfermedad en la población asintomática, pero que tiene riesgo elevado de una enfermedad. Y obviamente el tamizaje para pacientes con enfermedad inflamatoria cumple todos estos requisitos. Es una población que claramente tiene un aumento de riesgo de enfermedad de cáncer de colon. La modalidad de detección es una modalidad que es bastante sensible y específica. Están disponibles en términos generales en todos los países donde existe enfermedad inflamatoria. Las recomendaciones de tratamiento son bastante estandarizadas, puede haber un poco de discusión ahora de qué hacer con los diferentes grados de displasia. Y el proceso de vigilancia y tratamiento realmente sí ha demostrado que aumenta la sobrevida de los pacientes. Esto lo voy a discutir un poco más cuando hable de los programas de tamizaje más tarde en el día. En conclusión, hay un aumento de riesgo de cáncer colorectal en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Los tratamientos médicos disminuyen complicaciones, mejoran calidad de vida, pero no hay medicamentos efectivos que reduzcan el riesgo de cáncer de colon en estos pacientes. Y es importante identificar cuáles son los pacientes que tienen mayor riesgo y en esos pacientes tener un tamizaje más intensivo. Muchas gracias.